Mi esposo me llevó a mi chequeo de embarazo. La enfermera, muy discretamente, me mostró su celular. Señaló a la chica de la foto y me preguntó, ¿es su esposa? ¿La conoce? El mes pasado, él fue quien la trajo aquí para abortar. Me quedé mirando la pantalla. La persona en la imagen era mi propia cuñada. Solo hice una cosa, y mi cuñada se volvió loca, mientras toda la familia de mi esposo se quedó helada. En shock, en ese momento, estaba sentada en un sofá, cómodo como una nube, en la sala de espera de la clínica ginecológica privada más exclusiva de Guadalajara. Mi pancita de 16 semanas apenas se notaba, pero mi mano descansaba sobre ella inconscientemente, acariciándola suavemente como si temiera despertar a la pequeña vida que crecía dentro. La luz del sol entraba por el enorme ventanal, pintando un cálido rectángulo dorado en el suelo. Todo a mi alrededor era brillante, elegante y silencioso. Bienvenidos a Relatos de Betty. Aquí comparto nuevas historias de vida todos los días. Les agradecería mucho que se suscribieran y le dieran me gusta a mi video. Ahora, volvamos a mi historia. Estoy segura de que les encantará si escuchan hasta el final. A simple vista, cualquiera diría que mi vida estaba en su mejor momento. Mi esposo, Marcos, estaba en el mostrador de recepción, no muy lejos. Llevaba una camisa impecable y pantalones oscuros. Su figura era alta y erguida. De vez en cuando, volteaba a mirarme y sonreía, moviendo los labios para decirme, «Ya casi terminamos». Esa sonrisa tierna y atenta, la misma de hace años, era suficiente para que cualquier extraño pensara en la suerte que tenía de haberme casado con un hombre tan bueno. Y la verdad, a los ojos de familiares y amigos, Marcos era el hombre ideal. Un buen hijo, trabajador, exitoso en los negocios, de voz suave. Nunca olvidaba comprar regalos para nuestras dos familias. Mis suegros lo consideraban su mayor orgullo. Desde el momento en que empezamos a salir hasta que nos casamos, todo fue tan perfecto que yo también llegué a creerlo. Seguramente, el destino me había sonreído al darme una familia tan decente. Recordaba cada aniversario, nunca olvidaba las flores ni el pastel. Si tenía un antojo a medianoche, cruzaba la ciudad para encontrarlo. Desde que quedé embarazada, sus cuidados se habían intensificado. Me ayudaba a subir y bajar las escaleras. Me recordaba que debía tomar leche. Y si tenía náuseas por la noche, se quedaba despierto conmigo, frotándome la espalda sin una sola queja. Incluso hoy, que tenía una reunión importante en la oficina, insistió en cancelarla para traerme personalmente a mi chequeo de rutina. Se encargó de todo: estacionar el auto, sacar nuestro turno, llevar mi historial médico. Incluso colocó un vaso de agua tibia a mi lado. Un par de enfermeras que pasaron por allí me miraron con admiración, susurrando entre ellas, «¡Qué suerte tiene! Su marido la adora». Esas miradas calmaban la vaga ansiedad que sentía. Porque, a decir verdad, últimamente no había estado completamente tranquila. Marcos había estado haciendo más horas extras, llegaba tarde a casa y su teléfono siempre estaba bloqueado con contraseña. Cuando recibía una llamada, solía salir al balcón para hablar en voz baja. Si le preguntaba, decía que eran cosas del trabajo, que no debía preocuparme por eso debido al embarazo. Me dije a mí misma que tal vez estaba extrasensible por las hormonas. Traté de confiar en él, en esa fachada de felicidad que yo misma me esforzaba por mantener. Tomé un sorbo de agua y respiré hondo, diciéndome, «No le des tantas vueltas, mantén el ánimo alto por el bebé». La sala de espera estaba llena solo de música suave, el eco de pasos sobre el suelo de baldosas y un ligero olor a desinfectante. Justo en ese momento se acercó lentamente una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño pulcro, bata blanca y una identificación que la acreditaba como la señora Dávila, la supervisora de enfermería. Me dedicó una sonrisa profesional. «Usted es la esposa de Marcos, ¿verdad? Su marido realmente la mima. Lo hace todo él mismo». Sonreí con un toque de orgullo y asentí. «Sí, se preocupa demasiado». La señora Dávila me miró un par de segundos más con una expresión extraña en los ojos, una mezcla de compasión y duda. Miró rápidamente hacia el mostrador. Marcos seguía el teléfono, pagando, ajeno a nuestra conversación. De repente, la señora Dávila bajó la voz.
Disculpe que le pregunte, pero ¿está todo bien en su relación? Mi corazón dio un vuelco. Esa pregunta, aparentemente casual, avivó la llama de inquietud que ardía dentro de mí. Traté de mantener la calma y forcé una sonrisa contenida. Sí, todo es normal. ¿Pasa algo malo? La sonrisa de la señora Dávila se desvaneció. Volvió a mirar hacia el mostrador para asegurarse de que Marcos no regresaba, y rápidamente sacó su teléfono del bolsillo, deslizó su dedo por la pantalla y me la tendió. ¿Conoce a la persona de esta foto?, preguntó en un susurro. Bajé la mirada. La imagen mostraba un pasillo de una sala de ginecología, con una luz amarillenta y tenue, pero las personas eran visibles con una claridad que me heló la sangre. Un hombre sostenía suavemente a una mujer mientras caminaban. La mujer llevaba una mascarilla. Su rostro estaba pálido y se sujetaba el estómago, tan débil que parecía apoyarse completamente en él. El hombre inclinaba la cabeza hacia abajo con una mirada llena de preocupación. No necesité una segunda mirada para reconocer al hombre como mi esposo. Esa espalda, ese perfil, incluso la forma en que colocaba su mano sobre la espalda de la mujer me resultaban demasiado familiares. En cuanto a la mujer, aunque llevaba mascarilla, sus ojos y su figura fueron suficientes para reconocerla. Era Chanel, la esposa de mi cuñado Andrés. Era mi propia cuñada. Por un instante, un zumbido ensordecedor llenó mi cabeza. Como si alguien me hubiera golpeado con un martillo. Todo el ambiente lujoso y cálido se convirtió en una broma cruel. Mi mano se puso rígida sobre mi vientre. Me quedé mirando fijamente la pantalla. Mis ojos estaban tan abiertos que me dolían. Mi garganta seca. ¿Cuándo se tomó esta foto? Mi voz sonó ronca y extraña. Incluso yo misma me asusté al escucharla. La señora Dávila respondió con firmeza. El mes pasado, exactamente el día 15, vinieron al piso de ginecología de este hospital. Yo estaba de turno y vi claramente cómo él manejaba el papeleo. Pagó y firmó los documentos. La chica se sometió a una interrupción del embarazo. El feto ya tenía más de 4 meses. No era algo menor. Sentí un frío glacial. El mes pasado. El día 15. Busqué en mi memoria. Ese día exacto, Marcos me dijo que tenía un viaje de negocios de 2 días y que no volvería a casa. Y Chanel le dijo a toda la familia que se sentía mal y que iba a descansar a la casa de su madre en las afueras. Recuerdo que mi cuñado Andrés se quejó en la cena de que su esposa siempre estaba delicada y se aburría mortalmente en casa. Las piezas sueltas del rompecabezas encajaron de repente para formar una imagen clara. Más de 4 meses. Eso significaba que este embarazo existía mucho antes de que yo descubriera el mío. Mi estómago se revolvió con náuseas y no sabía si era por mi propio embarazo o por el asco. La señora Dávila suspiró y susurró. En ese momento pensé que eran marido y mujer. Él la llamaba bebé. La consolaba muy cariñosamente. Ella lloraba mucho y él la sostenía por los hombros diciéndole cosas como: «Tendremos otra oportunidad, no llores más». Hoy, al verlo traerla a usted para su chequeo, me quedé atónita. Usted está embarazada y temí que no pudiera soportarlo. Por eso le pregunté antes. Cada palabra fue como un cuchillo clavado en mi pecho. Bebé, tendremos otra oportunidad. Eran frases que él me había dicho a mí también. Resulta que, además de mí, tenía otra mujer. Y para colmo, era mi cuñada. Resulta que mientras yo cuidaba cuidadosamente mi incipiente embarazo, su hijo de 4 meses estaba siendo llevado silenciosamente a un quirófano. Aún así, luché para no derrumbarme allí mismo. Me mordí los labios con tanta fuerza que sentí sabor a sangre. Respiré hondo y pregunté casi en un susurro: ¿podría enviarme esa foto? La señora Dávila me miró. Vio mis ojos enrojecidos, pero mi expresión era lúcida. Un destello de respeto apareció en su mirada. Ella asintió. Seguro, pero prométame que no dirá que yo se lo dije, o podría perder mi trabajo. Solo hago esto porque siento pena por usted.
por usted y por el bebé que lleva. Sí, lo entiendo. Gracias. Por favor, envíemela. Saqué rápidamente mi teléfono, abrí mi aplicación de mensajes y le di mi número. Mi teléfono vibró, confirmando que había recibido la imagen. En ese mismo instante, desde el mostrador, Marcos se giró y caminó hacia mí con una sonrisa, sosteniendo una carpeta con los papeles del pago. Todo listo, cariño. Vamos a ver al doctor. Está bien. Oh, señora Dávila, ¿usted también está aquí?, preguntó él, mirándome con la misma ternura de siempre. Si no fuera por esa foto, todavía creería que era sinceridad. La señora Dávila cambió su expresión al instante y sonrió como si nada hubiera pasado. Solo pasaba a saludar. 16 semanas de embarazo. Tiene que cuidarse mucho. Pasen, vean al doctor. Marcos asintió, se volvió para tomar mi mano y dijo con voz dulce: Vamos, mi amor, veamos cómo está nuestro bebé hoy. Dejé que tomara mi mano y me levanté. Sentía que caminaba sobre algodón, que cada paso era como pisar vidrios rotos. Su mano en mi hombro, que solía ser mi apoyo, ahora se sentía como una serpiente fría que me erizaba la piel. En la consulta apenas escuché lo que decía el médico. El feto se desarrolla bien, sin problemas, coma y descanse adecuadamente. Todo sonaba como un murmullo lejano. Asentí, sonreí e hice una pregunta programada como autómata sobre la próxima cita. No fue hasta que salimos de la clínica y nos sentamos en el auto, viendo pasar el paisaje por la ventana, que sentí que volví a la realidad. Abrí mi teléfono y miré fijamente la foto que me había enviado la señora Dávila. Marcos sosteniendo a Chanel, su mirada tan tierna que incluso yo, su esposa legítima, rara vez la recibía. Mi pecho se apretó, pero esta vez, junto con el dolor, comenzó a emerger una nueva sensación de frialdad. Apagué lentamente la pantalla y apreté el teléfono en mi mano. Si hubiera gritado, llorado y hecho una escena en la clínica en ese momento, la gente habría dicho que las mujeres embarazadas exageran. Marcos simplemente habría dicho que era un malentendido, que solo estaba ayudando a su cuñada con unas pruebas. Y toda la familia de mi esposo se habría puesto de su lado, acusándome de pensar mal, de causar un escándalo y de arriesgar al bebé. No, no podía ser tan estúpida. Giré la cabeza para mirar a Marcos. Conducía con una expresión serena, incluso tarareando una canción de la radio. No tenía idea de que el secreto que también guardaba acababa de ser descubierto. Dentro de mí resonó una voz lenta y clara. Para sobrevivir, para proteger a tu hijo, tienes que ser lúcida, conseguir pruebas y hacer que todos ellos paguen el precio. Puse mi mano sobre mi vientre y lo acaricié. Cariño, lo siento, cariño. A partir de hoy, mamá ya no será la mujer ingenua y confiada que era antes. Mamá va a ser inteligente, los va a desenmascarar paso a paso. Mamá te enseñará cómo pagan los traidores. Esa noche, al llegar a casa, Marcos mantuvo su actitud cariñosa de siempre. Me abrió la puerta, me dijo que tuviera cuidado con el escalón y corrió a la cocina a calentar agua para prepararme un vaso de leche. Cada gesto era tan natural que, sin la foto en mi teléfono, todavía creería que este hombre era el pilar más sólido de mi vida. Pero ahora, cada una de sus acciones me provocaba escalofríos. Lo vi agacharse para conectar el hervidor. Ese perfil recto, esa espalda ancha en la que me había apoyado tantas veces. Y pensar que hace solo unas semanas, esa misma espalda había sido el refugio de mi cuñada mientras iba a abortar. No me atreví a imaginar su nivel de intimidad. Solo pensarlo me oprimía el pecho. Me senté con la mano en el vientre, mi respiración pesada. Marcos me trajo el vaso de leche tibia, lo colocó frente a mí y se arrodilló como para examinar mi expresión. Hoy estuviste mucho tiempo en la clínica. Debes estar cansada. Bebe esto para entrar en calor. Asentí, forzando una sonrisa. Acepté el vaso, pero no bebí. Su mirada parecía una mezcla confusa de falsedad, familiaridad, lástima y engaño. Ya no sabía qué era real y qué no. «Estoy bien», dije con una voz tan calmada que incluso a mí me sorprendió. «Solo un poco mareada».
Marcos entrecerró los ojos. ¿Quieres que te traiga tus vitaminas? Negué con la cabeza y puse el vaso sobre la mesa. No hace falta, solo quiero descansar un rato. Me levanté para ir a mi habitación, pero al pasar junto a él, sentí claramente su mirada siguiéndome. Una mirada inquisitiva, como si intentara leer mis pensamientos. Aceleré el paso, empujé la puerta del dormitorio y la cerré con llave. Por primera vez en mi vida, cerré la puerta con seguro mientras mi marido estaba fuera. El sonido de la cerradura fue sutil, pero seguramente suficiente para sorprender a Marcos. Escuché que se detenía y luego sus pasos lentos regresaban a la sala de estar. No llamó a la puerta, no preguntó nada. La casa volvió a caer en el silencio. Me senté en el borde de la cama, saqué mi teléfono y volví a mirar la foto. Mi estómago se revolvió. Hice zoom, enfocándome en la mirada de Marcos mientras sostenía a Chanel. Yo también había recibido esa ternura, pero resultó que no era exclusiva para mí. Era para cualquiera que hiciera latir su corazón, incluso si era la esposa de su propio hermano. Apreté los dientes. No podía derrumbarme. No podía permitir que el bebé que llevaba sufriera este dolor conmigo. Lo primero que tenía que hacer era verificar todo claramente. Abrí mi aplicación de ciclo menstrual en mi teléfono y revisé la última vez que Marcos y yo habíamos estado juntos, antes de quedar embarazada. Luego, lo comparé con las semanas de gestación que me había dicho el médico. Todo encajaba, nada extraño. ¿Pero qué hay del bebé de Chanel? 4 meses. Eso significaba que durante ese tiempo, Marcos me había dicho que viajaba constantemente por trabajo, incluso llegando a casa muy tarde algunas noches. Decía que había perdido vuelos o que se había quedado atrapado en reuniones. Y yo, estúpida de mí, lo creí todo. Me pregunté si Andrés, mi cuñado, sabía que Chanel había abortado. Era difícil creer que un marido pudiera permanecer tan tranquilo mientras su esposa abortaba sin que él estuviera presente. ¿O Andrés no lo sabía? La idea me heló la sangre. Si Andrés lo sabía, ¿por qué actuaban con normalidad en las comidas familiares? Y si no lo sabía, entonces ese bebé, sin duda, no era suyo. Jadé, sintiendo que acababa de rozar una verdad aún más oscura de lo que imaginaba. Afuera podía escuchar el sonido de la televisión. Marcos estaba viendo las noticias al volumen justo. Continuaba con su vida como si nada hubiera pasado, como si no tuviera preocupaciones. Mientras yo, en esta habitación cerrada con llave, era la que tenía que tragar el dolor que él me había causado. Me recosté en la cama, abracé una almohada y respiré hondo. No podía apresurarme, no podía dejar que las emociones tomaran el control. Tenía que esperar la oportunidad adecuada para investigar. Para protegerme a mí y a mi hijo, no podía actuar a la ligera. Cerca de las 11 de esa noche, alguien llamó a la puerta. ¿Estás dormida?, preguntó Marcos. Mantuve mi voz calmada. Sí, deberías ir a dormir tú también. Hubo un largo silencio. Marcos debe haber sentido que mi actitud era extraña, pero no podía saber por qué. Finalmente, dijo, «Te dejé leche tibia sobre la mesa. Recuerda beberla mañana cuando despiertes». No respondí. Un momento después, escuché sus pasos alejarse y la puerta de la otra habitación cerrarse. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la imagen de Marcos sosteniendo a Chanel. El dolor inicial había disminuido un poco, dando paso a una lúcida determinación. Tenía que saber por qué lo hicieron, por qué me traicionaron, por qué se atrevieron a pisotear la familia que yo había construido. Casi al amanecer, susurré en la oscuridad. «Marcos, ¿crees que voy a llorar y hacer una escena? ¿Que voy a ser la misma mujer débil de antes? Te equivocas. Voy a dejar que tú mismo reveles tu verdadera cara. Voy a conseguir las pruebas y cuando llegue el momento, toda tu familia, incluido tú, tendrá que inclinar la cabeza». Mi vientre se movió ligeramente como respuesta. Lo acaricié. «Tranquilo, mi amor». Fue la primera vez que sentí que dentro de mí ya no estaba la esposa dócil, sino una madre preparándose para luchar por su hijo.
A la mañana siguiente, cuando salí de la habitación, Marcos ya estaba levantado. Estaba en la cocina preparando meticulosamente 2 platos de omelets y tostadas y un vaso de leche de soya tibia. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, creando una extraña atmósfera de paz. Al ver la escena por un instante, mi corazón todavía sintió un ligero temblor, un residuo de ese débil afecto que alguna vez sentí por él. Pero entonces, la imagen de Chanel apoyada en el pecho de Marcos regresó como una puñalada. En un segundo, toda la ternura en mí se desvaneció. «¿Ya te levantaste?» Marcos sonrió levemente. «Hoy preparé el desayuno para mamá y el bebé». Solo asentí sin decir nada. Marcos acercó cuidadosamente una silla como si temiera que pudiera caerme. Me senté con los ojos fijos en el plato, pero mi mente en crisis. Marcos se sentó enfrente, observándome sutilmente mientras comía. Sabía que yo sospechaba algo, que percibía mi frialdad, pero no podía adivinar lo que yo ya sabía, y yo no iba a revelarlo tan pronto. «Come o te dará hambre», insistió. Tomé el tenedor y pinché un trozo diminuto. El sabor era el mismo de siempre, el sabor de los huevos que me había preparado durante años, pero ahora no sentía calor en mi garganta. Después de unos bocados, dejé el tenedor. «Quiero ir a la casa de tus padres esta tarde. Me dijeron que tenían un recado hoy». Marcos se detuvo por un segundo y luego asintió. «Seguro, yo te llevo». «No hace falta, tomaré un taxi». «¿Cómo que no hace falta?» Su voz subió medio tono. Levanté la vista y lo miré fijamente, tratando de parecer lo más calmada posible. «Quiero ir sola. Además, estoy cansada y no tengo muchas ganas de hablar». Marcos me miró intensamente. Era obvio que sentía algo extraño, pero eso era lo que yo quería, que se sintiera incómodo, que hiciera sus propias conjeturas, que tuviera miedo. «Estás enojada conmigo por algo, ¿verdad?», preguntó gravemente. «No estoy enojada», respondí suavemente. «Entonces, ¿por qué? Desde anoche». «Estoy cansada. No le des tantas vueltas». Me levanté y fui a la habitación a cambiarme. Sabía que cuando regresara, Marcos seguiría sentado allí, inmóvil, con la mirada llena de sospecha. Pero no me importaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo que él sentía ahora no era ni una fracción de lo que yo había sufrido al ver esa fotografía. Llegué a casa de mis suegros justo cuando Chanel estaba sentada en el patio con un vaso de jugo de naranja en la mano y la cara un poco pálida. Andrés, su marido, estaba podando unas orquídeas en un rincón, silbando alegremente. Al ver esa escena, sentí algo indescriptible. Si Andrés supiera que su esposa se había quedado embarazada de otro hombre y había abortado, ¿podría seguir silbando así? ¿O todo se haría añicos aquí mismo? Entré en la casa. Mi suegra, Loreta, estaba viendo la televisión. Al verme, sonrió. Tomé un taxi. Tenía que hacer unos recados. Su mirada se detuvo por un instante. Quizás ella también notó que algo no era como de costumbre, pero no preguntó más. Chanel entró desde el patio. Al verme, forzó una sonrisa. «Hola, cuñada. Justo estaba pensando en ir a comprar algo de fruta». La miré directamente a los ojos. Se quedó helada a mitad de camino. Su sonrisa quedó atrapada brevemente. No sabía si era por vergüenza o miedo. «¿Estás bien?», pregunté, manteniendo mi voz lo más serena posible. «Sí, estoy bien», respondió Chanel, desviando la mirada y apretándose las manos. Asentí en silencio y me senté en el sofá. Mi suegra me sirvió un vaso de agua tibia. «Bebe, cariño. Con el embarazo no deberías andar sola en taxi. Es peligroso. Dile a Marcos que te traiga». Apreté los labios. Si ella supiera lo que Marcos había hecho a sus espaldas, no sé si se atrevería a decir eso. Poco después, Andrés entró sonriendo. «Cuñada, ¿quieres algo? Voy a comprar un poco». Miré a Andrés, el chico bueno y sencillo de la familia, siempre respetuoso y responsable, que me había querido como a una hermana desde que me uní a la familia. Él era quien había prometido cuidar de Chanel toda su vida.
Y ahora, pensando que su esposa lo estaba engañando con su propio hermano, sentí como si una mano me apretara el corazón. Pero no podía dejarlo pasar por compasión. La verdad tenía que salir a la luz. No había venido hoy a contarlo todo. Solo quería observar la reacción de Chanel y Andrés. Quería ver si delante de mí, la mujer que llevaba al hijo de Marcos en su vientre, sentían alguna culpa. Desafortunadamente, Chanel evitaba mi mirada, y Andrés era tan inocente que parecía no saber nada. Durante la comida, todos charlaron animadamente excepto yo. Chanel me miraba por el rabillo del ojo de vez en cuando y luego bajaba la cabeza. Ese gesto no se me escapó. Cuando mi suegra preguntó, ¿por qué esa cara larga? ¿No te gusta la comida? Miré mi plato y sonreí débilmente. No, es solo que el olor de la comida me molesta un poco. Dije esa frase a propósito. Marcos me había dicho exactamente lo mismo el día que descubrí que estaba embarazada. Y ahora, esa misma frase me helaba la sangre al recordar que hace 4 meses Chanel también estaba embarazada. Y es muy probable que Marcos la hubiera consolado de la misma manera. Al oírlo, los ojos de Chanel se abrieron como platos, y la cuchara que sostenía tembló en su mano. Rápidamente miró hacia otro lado. Andrés se rió. Mi esposa estaba igual que tú, cuñada, cuando tenía náuseas matutinas. Olía un poco de ajo frito y no paraba de entrar y salir del baño. El ambiente en la mesa se congeló por un instante. Chanel bajó la mirada. Su rostro se puso aún más pálido. Yo, por otro lado, sonreí interiormente, una sonrisa que nadie más que yo podía entender. Por la tarde, antes de irme, me quedé en el patio mirando las bugambilias en flor. Andrés salió a despedirme. «Cuñada, ten cuidado». Si quieres, te llevo de vuelta esta noche. Me giré para mirarlo. Un hombre tan bueno no merecía ser engañado por su esposa y su hermano. Gracias, Andrés, dije, pero tengo algunas cosas que hacer. Él asintió y volvió a entrar. Me quedé unos segundos más. A través de la ventana, vi a Chanel sentada a la mesa con una mano cubriendo instintivamente su estómago. Nadie sabía que una pequeña vida existió allí una vez, eliminada silenciosa y dolorosamente. Ella levantó la vista y encontró mi mirada. Por un instante, sus ojos temblaron visiblemente, como si entendiera que yo ya sabía algo. Incliné ligeramente la cabeza, miré hacia otro lado y abrí la reja para salir. Cada paso era pesado, pero también lleno de determinación. Piensan que no sé nada, piensan que soy débil y que me quedaré callada, pero esto apenas ha comenzado. Haré que cada uno de ellos incline la cabeza ante mí, por mí y por el niño que llevo en mi vientre. Esa noche, cuando regresé a casa, la luz de la sala estaba encendida. Marcos estaba sentado en el sofá con las manos entrelazadas, mirando hacia la puerta como si me hubiera estado esperando. Tan pronto como entré, saltó y se acercó con voz preocupada. «Has estado fuera todo el día. Estaba muy nervioso. ¿Por qué no contestabas el teléfono?» Me quité lentamente los zapatos, colgué mi bolso y traté de mantener mi voz calmada. Mi teléfono estaba en silencio en mi bolso. Es normal que no lo oyera. Marcos me miró como si buscara algo detrás de mi aparente calma. Se acercó más, intentando tocar mi hombro, pero me alejé sutilmente y fui directo a la cocina por agua. Sé que ese gesto lo dejó atónito, pero no me importó. Hoy no tenía fuerzas para interpretar el papel de esposa dócil. Él me siguió. «¿De verdad estás enojada conmigo?» Me di la vuelta y lo miré a los ojos. «Te dije que no estoy enojada, pero tu actitud, si quieres que esté feliz, solo déjame en paz un rato». Lo interrumpí. «Tengo 16 semanas de embarazo, estoy cansada, me siento mal, ¿entiendes?» Mis palabras dejaron a Marcos sin habla. Un buen rato después asintió. «Está bien, no te molestaré, pero si te pasa algo, dímelo, me preocupo mucho por ti». No respondí. Marcos me miró unos segundos más como si quisiera decir algo, pero se lo tragó. Fue a su despacho y cerró la puerta. Yo, en la cocina, me agarré al borde del mostrador para no perder el equilibrio. Dentro de mí, todo era un torbellino de sensaciones. No sabía cuánto tiempo más podría fingir, pero sabía que si me apresuraba, perdería.
Tenía que dejar que Marcos cometiera un error y tenía que averiguar hasta qué punto Chanel era capaz de guardar un secreto. Muy tarde esa noche saqué mi teléfono y volví a mirar la foto. La luz de la pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad. Mi pecho volvió a doler, pero respiré hondo para reprimirlo. Empecé a revisar la lista de mensajes de Marcos. Tenía contraseña. Lo sabía, pero los hábitos de un hombre a menudo se revelan en momentos de distracción. Marcos solía dejar su teléfono cerca de la mesa o en la mesita de noche. Empecé a observar ese hábito. Tenía que haber una forma de abrirlo. Nada se puede ocultar para siempre. Me acosté abrazando mi vientre. Cariño, mamá te promete que no se apresurará. Mamá irá paso a paso para protegerte. Caí en un sueño pesado. A la mañana siguiente, mientras pelaba fruta en la cocina, sonó el teléfono de Marcos. Él estaba en la ducha. El teléfono vibraba sin parar. La pantalla se encendió, mostrando una llamada entrante de un número bloqueado. Lo miré y mi corazón comenzó a latir rápido. Una extraña intuición me recorrió la espalda. Levanté el teléfono y lo miré de cerca. Seguía siendo un número bloqueado. No era un conocido normal, porque los contactos de Marcos siempre aparecían con su nombre. Dejé que el teléfono sonara. La llamada se cortó. Unos segundos después apareció una notificación de mensaje. Contesta el teléfono, por favor, estoy muy preocupada. Solo eso, sin nombre, sin foto de perfil. Sentí que no podía respirar. Claramente no era un mensaje de trabajo. Ese tono solo podía pertenecer a alguien asustado, alguien que temía que Marcos no respondiera. Escuché que el agua de la ducha se detenía. En esos breves segundos intenté abrir el mensaje, pero me pidió una contraseña. Volví a poner el teléfono exactamente donde estaba, justo cuando Marcos salía del baño, con el pelo mojado y una toalla sobre el hombro. Vio la pantalla apagada y no sospechó nada. Tomó el teléfono, le echó un vistazo rápido y una sombra de impaciencia cruzó su rostro. Se dio la vuelta y salió al balcón para devolver la llamada. Mi corazón se hundió. Me escondí detrás de la pared de la cocina. Marcos hablaba muy bajo, pero aún podía escuchar algunas palabras. Te dije que te calmaras, no pasa nada, déjame arreglarlo. Tuve que agarrarme a una silla para no temblar. ¿Arreglar qué? Arreglarlo para ocultármelo a mí, para proteger a Chanel o para borrar las huellas del aborto. Cuando Marcos volvió a entrar, me vio lavando la fruta. Forzó una sonrisa. ¿Qué haces, cariño? Era una llamada de un cliente. Respondí sin inmutarme. Ah, no me importa. Marcos se quedó helado. Su mirada se fijó en mí por un instante más. Seguramente había notado mi cambio, pero no preguntaba. No se atrevía a preguntar. Esa tarde, mientras Marcos estaba fuera, entré en su despacho. No rebusqué entre sus cosas, solo miré lo que estaba a la vista. Una solicitud de día libre presentada hace más de un mes, el día 15, el día del aborto de Chanel. Mi estómago se apretó. Acaricié el papel sintiendo una mezcla de dolor y frío. Abrí el siguiente cajón. Una factura del hospital. El mismo donde trabajaba la señora Dávila. Debajo, un pago detallado por un servicio de interrupción voluntaria del embarazo, firmado por Marcos. Me quedé helada. Todas mis sospechas se convirtieron en una verdad innegable. No era un malentendido. No era mi imaginación de embarazada. Marcos había firmado los papeles del aborto para Chanel. Mis manos temblaban incontrolablemente. Tuve que sentarme en la cama para no caer. Un buen rato después, cuando recuperé el aliento, saqué mi teléfono y fotografié todo. Lo guardé en una carpeta segura con su propia contraseña. Estas eran mis pruebas, lo que usaría para proteger a mi hijo, lo que sacaría la verdad a la luz. Estaba volviendo a poner la factura en el cajón cuando la puerta se abrió. Marcos estaba allí. Me sobresalté, pero mi rostro recuperó instantáneamente la calma. Marcos me miró con una mezcla de sospecha y preocupación. ¿Qué estás buscando? Cerré el cajón y dije lentamente.
Estaba buscando la ecografía del otro día, pero debo haberla dejado en mi escritorio. Lo miré durante mucho tiempo. Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Luego sonreí con amargura. Bueno, debo haberme equivocado. Salí de la habitación, pero al pasar junto a él, sentí su mirada fija en mi espalda. Empezaba a asustarse, y eso era exactamente lo que yo quería. Tenía que hacerlo sentir inseguro, hacer que cometiera errores, hacer que temiera perderme. De esa manera, él mismo revelaría todo, porque este juego apenas había comenzado, y yo, la mujer que llevaba una pequeña vida en su vientre, iba a ganar. Después de salir del despacho de Marcos, fui directamente al balcón. Me apoyé en la barandilla y respiré hondo. El aire de la tarde era más fresco de lo habitual. El viento acariciaba mi rostro, ayudándome a pensar con más claridad. Abajo, en el área común del fraccionamiento cerrado, los niños corrían y reían, mientras los porteros del edificio charlaban tranquilamente tomando café. La vida allá afuera era tan pacífica que era difícil creer que solo unos pisos más arriba el corazón de una mujer estaba siendo aplastado lentamente. Puse mi mano sobre mi vientre y lo acaricié. Cariño, mamá no dejará que nadie te vuelva a hacer daño. Nunca. En ese instante sentí una fuerza que nunca había tenido antes. Tal vez sea cierto lo que dicen. Cuando una mujer se convierte en madre, se vuelve más fuerte de lo que jamás imaginó. La puerta detrás de mí se abrió suavemente. Eran los pasos de Marcos. Se detuvo a mi lado apoyando también las manos en la barandilla, con el rostro forzadamente tranquilo. ¿De verdad estás bien, Emani? Le eché un vistazo. Esa mirada me habría convencido antes, pero ahora solo parecía una bonita fachada para ocultar su engaño. Estoy perfectamente bien, respondí. Estás actuando muy raro. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Miré hacia otro lado y fijé la vista abajo. Si te estuviera ocultando algo, ¿me dirías la verdad? Marco se sobresaltó. Mi pregunta lo puso en alerta. Vi cómo se tensaban sus hombros y su mirada se desviaba. ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de mantener la calma. Solo pregunto, nada más, respondí a la ligera. Marcos permaneció en silencio. Un momento después forzó una risa. Cuando dices eso, significa que hay algo. Pero bueno, confío en que me lo dirás cuando estés lista. No respondí. Lo dejé inmerso en esa incertidumbre, entre la confianza y la sospecha, entre la preocupación y la duda. Eso era lo que quería. Esa noche fingí tener sueño temprano. Marcos, por otro lado, estaba inquieto. Caminaba por la sala de estar, mirando ocasionalmente hacia la puerta de mi habitación. Sabía que estaba nervioso, que temía que yo supiera algo y estuviera planeando algo que él no podía prever. Alrededor de las 11, mientras yacía inmóvil como si estuviera en un sueño profundo, escuché que la puerta de mi habitación se abría muy lentamente. La silueta de Marcos se perfiló en el umbral, observándome. Mantuve los ojos cerrados y la respiración uniforme, fingiendo no darme cuenta. Unos momentos después entró sigilosamente. Se acercó a la cama. Sentí que su mano se posaba suavemente sobre el edredón cerca de mi vientre, un toque tan ligero que sin embargo delataba su nerviosismo. Quizá temía que si me enteraba, hiciera algo que pudiera afectar al bebé. «Duerme bien», dijo en un susurro casi inaudible. No me moví. Se quedó allí unos segundos más y, tal como esperaba, se dio la vuelta y salió de la habitación. Escuché que la puerta del despacho se abría y se cerraba. Conté hasta 60 y luego me levanté con cuidado y me acerqué a la puerta del despacho. Pegué la oreja. La voz de Marcos era un murmullo. «Te dije que ella no lo sabe todavía. Cálmate, déjame ver cómo lo arreglo. Si esto sale a la luz, seré el único que pague las consecuencias». Cada frase era un golpe en el pecho. Estaba claro que estaba hablando con Chanel y ambos tenían miedo de algo. Lo que más me intrigó fue la frase: «Si esto sale a la luz, seré el único que pague las consecuencias». ¿Qué temía que se descubriera? ¿El aborto o algo más profundo?
Me senté en el sofá de la sala, con el corazón acelerado. No podía quedarme de brazos cruzados, tenía que dar un paso más. Mañana hablaría con Chanel. A la mañana siguiente, me puse una blusa holgada para ocultar mi vientre. Me recogí el pelo y pedí un taxi para ir a la casa de mis suegros. Chanel estaba sola. Andrés se había ido a trabajar y mi suegra estaba en el mercado. La casa estaba en silencio. Entré en la cocina y la vi cortando verduras. Al verme, se quedó helada. «Hola, cuñada. ¿Llegas temprano?» «Sí», dije con calma. «Quiero hablar contigo». Mis palabras hicieron que casi se le cayera el cuchillo. Lo dejó sobre el mostrador con la cara pálida. «¿Sobre qué, cuñada?» Me acerqué a la mesa y me senté. «Siéntate, hablemos un momento». Chanel tragó saliva y se sentó frente a mí, con las manos temblando sobre las rodillas. El silencio se hizo pesado. Finalmente rompí el hielo. «¿Cómo has estado últimamente?» Chanel se sobresaltó, su mirada vaciló. «Bien, estoy bien». «¿Estás segura?» «Sí, segura». La miré directamente a los ojos. «Entonces, el bebé, lo del mes pasado, ¿ya lo superaste?» El cuerpo de Chanel se estremeció, su rostro se puso blanco como el papel. No necesité preguntar nada más, sabía que ella entendía de qué estaba hablando. «Cuñada, ¿qué sabes?» No respondí de inmediato. Saqué mi teléfono, abrí la foto que me había enviado la señora Dávila y la puse delante de ella. Al ver la pantalla, Chanel se quedó helada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero lo vi claramente. No eran lágrimas de inocencia, sino de pánico al ver su secreto descubierto. Dije lentamente: «Dime, ¿de quién era ese bebé?» Chanel rompió a llorar, agarrándose la ropa. «Cuñada, te lo ruego, no se lo digas a Andrés, te lo suplico». La miré, con el corazón hundiéndose, pero no me ablandé, no podía. «¿Te atreviste a hacerlo y ahora no te atreves a hablar?», pregunté gravemente. Chanel sollozó. «Cometí un error, fue una locura, pero por favor, no dejes que mi marido se entere. Él, me dejaría». Y pregunté, manteniendo mi calma: «¿Has pensado en cómo me siento yo?» Chanel se derrumbó, cubriéndose la cara. «Te lo ruego, haré lo que quieras, pero por favor no se lo digas». La observé cuidadosamente. Su cobardía no me enojaba tanto como el hecho de que Marcos me hubiera traicionado para proteger a esta mujer. Dije suavemente: «Aún no se lo he dicho a nadie, pero no voy a dejar pasar esto. ¿Hay algo más entre tú y Marcos que yo no sepa?» Mi pregunta fue como una segunda puñalada. Los ojos de Chanel se abrieron como platos, sus labios temblaron. «Cuñada, Marcos, él me presionó». Chanel se apretó las manos y entre sollozos susurró algo que me heló la sangre. «Marcos dijo que no podíamos tener ese bebé porque tú estabas embarazada». Cada palabra se sintió como una piedra pesada. Sentí como si alguien me hubiera abofeteado. En ese momento, todas mis sospechas se convirtieron en una horrible verdad. Marcos había obligado a Chanel a abortar porque yo me había quedado embarazada primero. Me levanté de un salto, tambaleándome. Chanel lloraba desconsoladamente. «Te lo ruego, no se lo digas a nadie». Pero ya no la escuchaba. En mi cabeza solo resonaba una voz fría. Marcos no solo me había traicionado, había elegido a mi hijo a costa de matar al hijo de otra persona. Respiré hondo y me di la vuelta. En la puerta me detuve y sin voltear me dije: «Reza para que no descubra nada más». Chanel dejó de llorar, el aire se volvió denso. Salí de la casa de mis suegros con la mano en mi vientre y el corazón frío como el acero. Este juego había entrado en una nueva fase y la derrota nunca sería una opción para mí. Salí de la casa de mis suegros sintiendo que flotaba. Una mezcla de vacío, dolor, rabia y asco se arremolinaba dentro de mí hasta el punto de que tuve que apoyarme en la reja para recuperar el aliento. En la calle, el tráfico, las bocinas, las conversaciones y las risas de los niños continuaban su curso normal, pero dentro de mí
Todo se había derrumbado. Marcos la obligó a abortar porque yo estaba embarazada. Esa frase se repetía en mi cabeza una y otra vez, apuñalando cada rincón de mi corazón. La traición ya era un golpe devastador, pero él había ido más lejos. Había elegido a mi hijo, sacrificando la vida de otro para proteger su imagen, para salvar a esta familia, o por miedo a que sus padres se enteraran. No lo sabía, y ya no quería adivinarlo. Lo único seguro era que Marcus ya no era el hombre en el que una vez confié, el que amaba, al que llamaba mi esposo. El taxi se detuvo frente a mi edificio. Pagué y bajé, pero cuando llegué a la entrada me detuve. Si iba a casa ahora, tendría que ver a Marcos, escuchar sus mentiras, soportar esa mirada de falso afecto que ocultaba un cálculo frío. No quería, no ahora. Abrí mi teléfono y busqué un nombre familiar. Yasmín, mi única amiga verdadera desde la universidad, la única en la que podía confiar. Le envié un mensaje. «Yasmín, ¿puedo verte ahora?» Menos de un minuto después me llamó. «¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo». Una hora después estaba en una pequeña cafetería cerca de un parque. El lugar estaba casi vacío. Abracé mi taza de té de hierbas caliente, pero mis manos seguían heladas. Yasmín me miró durante mucho tiempo. «Amiga, estás en los huesos. ¿Qué pasó?» No hablé de inmediato. Abrí mi teléfono y le mostré la foto. Ella la miró por un segundo y palideció. «Ese es Marcos, y esa chica es tu cuñada. Dios mío». Contuve las lágrimas y le conté todo. La foto de la señora Dávila, la confesión de Chanel, la factura del aborto, la solicitud de día libre. Cuanto más hablaba, más temblaban las manos de Yasmín. Finalmente me abrazó. «¿Cómo has logrado aguantar hasta ahora? Un hombre así no se merece a nadie». La miré con ojos secos. «Ya no me quedan lágrimas, Yasmín». Un rato después preguntó, «¿Y qué planeas hacer?» La pregunta hizo que apretara la taza con fuerza. «¿Vas a seguir viviendo con él?» Negué con la cabeza. «No puedo irme todavía. Si quiero proteger a mi hijo, tengo que quedarme el tiempo suficiente para saber toda la verdad. Si Marcos obligó a Chanel a abortar para que esta familia no quedara expuesta, tengo que ser aún más cautelosa». Alguien así, acorralado, es capaz de cualquier cosa. Yasmín me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres más fuerte de lo que pensaba, pero estás sola contra toda su familia y estás embarazada además. Es muy peligroso». Puse una mano sobre mi vientre y cerré los ojos. Nadie le va a hacer daño a este bebé. Nadie. Yasmín guardó silencio durante unos segundos y luego preguntó, «¿Necesitas mi ayuda con algo?» Abrí los ojos y la miré directamente. «Sí, necesito que vigiles a alguien». «¿A quién?» «A Chanel». Yasmín se sorprendió. «¿Tu cuñada? ¿Por qué?» «¿Crees que Chanel va a ser completamente honesta conmigo?», pregunté suavemente. «Ella me tiene miedo, pero el miedo es una cosa y la honestidad es otra. Si le tiene más miedo a Marcos, seguirá ocultando cosas. Necesito saber si siguen en contacto, si se están viendo, si hay más secretos». Yasmín asintió lentamente. «Entendido». Le apreté la mano. «Eres la única en quien confío. Creo que Chanel sigue en contacto con Marcos. La que llamó anoche seguramente fue ella». Yasmín suspiró. «Señor, que una mujer embarazada tenga que pasar por esto». Forcé una sonrisa amarga. «Está bien, lo soporto por mi hijo». Casi al atardecer regresé a casa. Al abrir la puerta, Marcos estaba en la cocina. Me vio y corrió hacia mí. «¿Dónde has estado todo el día? ¿Por qué no me avisaste?» Dejé mi bolso y mi abrigo. Estaba con una amiga. «¿Qué amiga?», preguntó Marcos con la voz tensa. «Yasmín». Su rostro se relajó visiblemente. Quizás en su mundo, Yasmín era el tipo de mujer que nunca se involucraría en los asuntos de los demás, y eso lo tranquilizó. Me ofreció un vaso de agua. «Bebe», estaba preocupado. «¿Seguías en silencio?» «Sí, estaba cansada».
Marcos me observó largo y tendido, como si tratara de descifrar lo que ocultaba mi mirada. Dejé que me mirara. Quería que viera una esposa aparentemente triste por las molestias del embarazo. «Si algo anda mal, dímelo», dijo suavemente. Sonreí y puse una mano sobre mi vientre. «Mientras te preocupes por los dos, es suficiente. Preocuparse demasiado es malo para la salud». Esas palabras, ligeras como el viento, hicieron que Marcos se detuviera. Me miró con una expresión extraña, una mezcla de miedo y sospecha, como si acabara de darse cuenta de que la mujer frente a él ya no era la de antes. Me di la vuelta y entré en mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. En la penumbra me apoyé en la pared con la mano en mi vientre. «Cariño, hoy sé que he avanzado mucho. No te preocupes, mamá no hará ninguna locura. Dejaré que la verdad salga a la luz por sí sola. Dejaré que todos se quiten la máscara». Cerré los ojos. Mañana empezaría a investigar a Andrés, el hermano de Marcos, porque un marido tan bueno como él no podía no sospechar nada. Esa noche, cuando Marcos ya estaba dormido, me senté, apoyada en el cabecero de la cama. La luz de la lámpara de noche proyectaba una mancha amarilla en la pared. Abrí mi teléfono y volví a ver el video de esa mañana. Marcos abrazando a Chanel. Mi corazón se hundió, pero ya no con el dolor de los primeros días. El dolor se estaba transformando en una frialdad lúcida, un instinto de supervivencia. Marcos dormía a mi lado con una respiración uniforme. No sabía que cada uno de sus suspiros provocaba en mí una risa amarga. Un hombre capaz de mentirle a su esposa mientras la abraza, de firmar un aborto y luego prepararle el desayuno. Un hombre así tenía que ser mucho más cuidadosa. Dejé el teléfono y acaricié mi vientre. «Cariño, mañana mamá tiene que ver a Andrés. Necesito saber si sospecha algo. Y si sospecha y guarda silencio, él tampoco es inocente». A la mañana siguiente, tan pronto como Marcos se fue, llamé a un taxi para ir a la oficina de Andrés. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Yasmin. Quería verlo a solas, mirarlo a los ojos y averiguar qué tipo de hombre era. Su oficina era pequeña pero ordenada. Lo vi a través del cristal trabajando tranquilamente. ¿Cómo podía un hombre tan sincero ser traicionado sin saberlo? Entré. Al verme, su rostro se iluminó. «Cuñada, ¿qué haces aquí?» Sonreí. «Quería verte un momento. ¿Tienes un minuto?» «Claro». Se levantó y me ofreció una silla. «¿Quieres algo?» Negué con la cabeza. «Solo quiero preguntarte un par de cosas». Andrés se sentó con una sonrisa amable. «Pregunta lo que quieras». Hice una pausa y luego pregunté lentamente. «Chanel, ¿has notado algo extraño en ella últimamente?» Andrés reflexionó. «Chanel, bueno, normal. Últimamente está un poco triste, más sensible. Supongo que está cansada». Lo miré fijamente, buscando un atisbo de duda, pero no había nada, solo confianza ciega. «¿No has notado nada extraño en Chanel?», insistí. Él sonrió. «Te preocupas demasiado, cuñada. Estamos bien. Últimamente va mucho a la casa de sus padres. Supongo que su mamá la extraña». Respiré hondo. Andrés no sabía nada. «¿Y cuando se va, nunca le preguntas a dónde va?» «Por supuesto que sí, pero si me dice que va a casa de su madre, le creo. Confío en mi esposa, cuñada. Confío en mi esposa». Esas palabras me dolieron. Yo también había confiado así, hasta el punto de bajar la guardia con una simple palabra solo para recibir una traición. Decidí probar algo. «Andrés, si un día descubrieras que tu esposa te estaba ocultando algo, ¿qué harías?» Frunció el ceño, pero luego sonrió. «¿Ocultando qué? Chanel es un ángel. Es solo una hipótesis». Andrés pensó por un momento. «Si no fuera grave, hablaríamos para entendernos. Pero si fuera algo grave, una traición, no creo que pudiera perdonarlo. Es difícil seguir juntos después de algo así». Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si la traición viniera de alguien de la familia? Mi pregunta lo congeló. Me miró fijamente con el rostro serio.
¿Qué intentas decirme, cuñada? Miré por la ventana. Sabía que una sola palabra podía derrumbar a toda su familia, pero no era el momento. Me di la vuelta y dije suavemente: «Solo quería saber qué pensabas». Andrés asintió, pero me miró con sospecha. «Cuñada, si pasa algo malo, puedes decírmelo, ya sabes». Sonreí. «Cuando sea necesario, te lo diré. Por ahora vigila un poco a Chanel». «No la veo». «Bueno, lo haré». Él asintió. Me levanté y Andrés me acompañó a la puerta. Al salir a la calle, me di cuenta de que mis manos estaban heladas. Andrés era un buen hombre, pero su bondad lo hacía vulnerable. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Jasmine. «Noticias. Chanel acaba de salir de la casa de tus suegros. Tomó un taxi hacia tu fraccionamiento». Me detuve en seco. «¿A mi casa?». «¿Dijo algo?», respondí. «No, solo le pidió al taxista que se diera prisa». Llamé a un taxi inmediatamente. Solo un pensamiento cruzó mi mente. ¿Qué hacía Chanel yendo a mi casa? Si venía a suplicarme silencio, lo entendería. Pero ir mientras Marcos no estaba no tenía sentido, a menos que estuviera tan asustada por lo que yo sabía que quisiera hablar con Marcos antes que conmigo. Me recosté en el asiento del taxi, con la mano en mi vientre. Sentí una advertencia. Algo muy peligroso me esperaba. El taxi avanzaba rápidamente bajo el sol abrasador. Me recosté en el asiento, una mano en mi vientre, la otra apretando mi bolso. La inquietud crecía. Jasmine envió otro mensaje. Chanel se bajó en la entrada del fraccionamiento. Está mirando a su alrededor como si buscara a alguien. Leí el mensaje y sentí una punzada. Estaba buscando a alguien, a mí o a Marcos, o peor aún, temía que Andrés se enterara y quería hablar con Marcos primero. No podía dejar que hablaran solos. Si lo hacían, planearían cómo enfrentarme. El taxi se detuvo. Pagué y bajé. A lo lejos vi una figura familiar cerca de las bancas del parque. Chanel. Llevaba una chaqueta beige, una gorra y una mascarilla. Parecía nerviosa, mirando su teléfono y luego a su alrededor. Cuando vio que no había nadie, comenzó a caminar hacia mi edificio. Me escondí detrás de una columna. Tenía que esperar el momento adecuado. Tenía que encontrarla antes que Marcos. Se detuvo frente al elevador y esperó. Me acerqué lentamente. Cuando las puertas se abrieron y ella entró, no la seguí. Esperé con una frialdad que nunca antes había sentido. El elevador subió al 8º piso, mi piso. Entré en el elevador de al lado y presioné el 8. Al salir, el pasillo estaba en silencio. Y allí, frente a mi puerta, estaba Chanel. Miraba a ambos lados y levantaba la mano para llamar. El sonido de mis tacones la hizo girar bruscamente. «Cuñada, cuñada», tartamudeó, pálida. La miré con una calma que me sorprendió. «¿A quién buscas?», le pregunté. Chanel tragó saliva, forzando una sonrisa. Vine a preguntarte algo». «Te escucho». Ella miró a su alrededor, temerosa, bajó la cabeza y susurró. «Te lo ruego, no se lo digas a Andrés. Tengo miedo». Abrí la puerta de mi casa y dije: «¿Vas a seguir suplicando en el pasillo? Entra, no me gustan las escenas». Chanel dudó y luego entró. Cerré la puerta, pero no le eché llave. Se quedó parada en medio de la sala, temblando. No sabía que estabas en casa». «Querías ver a Marcos, ¿verdad?», pregunté con voz monótona. Chanel retrocedió como si la hubiera abofeteado. No es eso». «No mientas», dije sin rodeos. «Marcos se fue temprano hoy. No pudiste contactarlo y viniste aquí, ¿verdad?». Chanel retrocedió otro paso. «Cuñada, entendiste mal». «Chanel», la interrumpí. «¿De qué tienes miedo? ¿De que Andrés se entere o de que Marcos te deje?».
Ella rompió a llorar al instante. Tengo miedo, mucho miedo. Por favor, no digas nada. La observé durante mucho tiempo. En su temblor no había amor, solo miedo, culpa y egoísmo. Una mujer que traiciona a su marido con su cuñado y ahora llora por miedo a perder su estatus, dije fríamente. No tuviste miedo cuando abortaste, cuando engañaste a Andrés, cuando te acostaste con mi marido. Chanel sollozó. Cometí un error, me dejé llevar, no pude parar. ¿Quién te obligó?, pregunté. Chanel se quedó callada. Caminé más cerca de ella. Me dijiste que Marcos te obligó a abortar porque yo estaba embarazada, ¿verdad? Chanel tembló cubriéndose la cara. No, no me preguntes nada más, por favor, tengo miedo. ¿Miedo?, sonreí. Entonces, con más razón tienes que hablar. Ella se mordió el labio hasta sangrar y entre sollozos dijo algo que me heló la sangre. Marcos dijo que si yo tenía al bebé, él lo perdería todo y que tú también estarías en peligro. Me quedé helada, lo escuché claramente. Peligro. Explícate, repetí. Chanel negó con la cabeza. No lo sé, solo dijo que no podías enterarte por el embarazo, que te afectaría a ti y al bebé. Apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que me dolieron las uñas. Un hombre que oculta una infidelidad y obliga a su amante a abortar ya es despreciable, pero uno que usa la vida de su esposa y su hijo para justificar sus acciones no es despreciable, es aterrador. Pregunté palabra por palabra. ¿Qué más me estás ocultando? Chanel lloró más fuerte. No me atrevo a decirlo. Si hablo, tengo miedo de que él haga algo. Me dijo que me callara o tú también sufrirías. La miré. Si Chanel realmente creía que Marcos podía hacerme daño, ¿qué le había dicho? ¿Con qué la había amenazado? ¿Hasta qué punto temía que yo supiera todo? Dije con calma. Si no hablas, me enteraré de todos modos, pero si eres honesta ahora, no te dejaré sola. Chanel abrió los ojos. Una cosa, cuñada. Marcos, ¿alguna vez te dijo que quería romper contigo? Chanel se quedó callada, y ese silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Respiré hondo con una amarga comprensión. Marcos quería mantener su imagen de buen marido, deshacerse de Chanel y evitar que todo saliera a la luz. Por eso la obligó a abortar. Alguien así era capaz de cualquier cosa. De repente, la puerta se abrió. Me giré bruscamente. Marcos estaba en el umbral con sus llaves en la mano, pálido como un fantasma. Chanel saltó. Miré a mi marido sin pestañear. En ese instante, el aire se congeló y supe que había llegado el momento de una confrontación directa. En el momento en que la puerta se abrió, Marcos se quedó helado, con el rostro pálido y aterrorizado. Su mirada iba de mí a Chanel como un ladrón atrapado con las manos en la masa. Chanel saltó y tartamudeó. «Marcos, cuñada». Marcos levantó una mano, con la voz atascada en la garganta. «¿Qué? ¿Qué hacen aquí?» La pregunta no era para mí, su esposa embarazada, sino para ella. Esa sola frase fue suficiente para que yo viera mi lugar en su mundo. Chanel bajó la cabeza. «Solo vine a hablar con tu esposa para pedirle que no le diga nada a Andrés». Crucé los brazos, apoyándome en la mesa sin apartar los ojos de Marcos. Él tragó saliva, tratando de recuperar la compostura. «Vete a casa», le dijo a Chanel. «Yo arreglaré esto». Chanel rompió a llorar. «Tengo miedo. No me abandones, por favor». Sonreí amargamente. «Ni siquiera ha terminado de hablar y ya la estás echando. ¿Tienes miedo de que yo escuche algo, Marcos?» Él se volvió hacia mí, genuinamente asustado, no de mi dolor, sino porque yo sabía demasiado. «Entendiste mal, déjame explicarte». «Quédate donde estás», dije con una voz baja pero firme que hizo que incluso Chanel me mirara aterrorizada. Respiré hondo, con la mano en mi vientre. No podía dejar que mis emociones me dominaran. Miré a Marcos.
Pregúntate a ti mismo de qué tienes miedo, de que sepa que te acuestas con mi cuñada o de que la obligaste a abortar. Su rostro se contrajo. ¿Quién te dijo eso? Tengo ojos, respondí, y un teléfono, la factura del aborto y tu solicitud de día libre del día 15. ¿Necesitas que continúe? Marcos contuvo el aliento. Chanel lloraba más fuerte. Lo siento, cuñada, fue mi culpa. Pero yo ya no la miraba. Mi atención estaba en el hombre que una vez juró protegerme. Dime, Marcos, ¿por qué la obligaste a abortar? Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vi cómo le temblaban los hombros. Un hombre arrepentido habría confesado al instante, pero él tenía miedo, porque no solo había cometido un error, había sido calculador. Finalmente se llevó una mano a la frente. No quería que todo se destruyera. ¿Destruyera? Reí. Lo único que has destruido es a mí y a la familia en la que creía. Di un paso hacia él, y él retrocedió, evitando mi mirada. Dime la verdad. ¿A quién amas más? ¿A mí? ¿A ella? ¿O a ti mismo por encima de todo? Chanel de repente se arrodilló. Por favor, no lo dejes. Él dijo que no quería que te enteraras porque te haría daño, por el embarazo. Me volví hacia ella. ¿Y cuando abortaste, pensabas que yo estaba embarazada? Chanel se ahogó en sus lágrimas, pero lo que me heló fue lo que dijo Marcos a continuación. Cometí un error, pero solo quería protegerte. ¿Protegerme?, repetí con una voz vacía. ¿Obligando a otra mujer a abortar, mintiéndome todos los días? Marcos negó con la cabeza. Quería terminar las cosas con ella, pero si Andrés se enteraba, todo se habría roto. Mis padres. Entré en pánico. Reí, una risa sin lágrimas. ¿Tenías miedo de decepcionar a tus padres, de que tu familia quedara expuesta? ¿Y el hijo de la otra persona, ese bebé, eso no te asustó? Marcos se quedó callado, con los puños cerrados. Lo miré durante mucho tiempo y luego dije en voz baja, una voz que resonó en toda la habitación. Marcos, un hombre infiel puede ser perdonado. Un traidor, también. Pero un hombre que obliga a morir a un niño para salvar su propio honor. Hice una pausa. Nunca más podrá ser mi marido. Marcos levantó la vista con los ojos enrojecidos. No digas eso, por favor. Negué con la cabeza. Aún no me voy a divorciar. Solo estoy alejando a mi hijo de este ambiente tóxico. Que quede claro. A partir de hoy, ya no soy tu esposa ingenua, y tú ya no eres mi apoyo. Solo eres el padre del bebé que llevo, nada más. Marcos se tambaleó. Chanel seguía arrodillada, llorando, y yo, entre ellos, sentía mi corazón congelado. Abrí la puerta y señalé hacia afuera. Chanel, vete, y no vuelvas a entrar en mi casa sin permiso. Y tú, Marcos, hablaremos cuando yo esté lista. Hoy no. Chanel se levantó y salió corriendo. Cuando solo quedamos los dos, entré en mi habitación y dije, cierra la puerta cuando salgas, estoy cansada. Me encerré en el dormitorio. Apoyada en la puerta, puse una mano sobre mi vientre. El bebé se movió. Cerré los ojos y susurré, mamá te protegerá, aunque tenga que luchar contra el mundo entero. Cerré la puerta de mi dormitorio, pero aún podía escuchar la respiración agitada de Marcos afuera, como un animal acorralado. No sentí lástima, ni siquiera rabia, solo un vacío escalofriante. Me senté en la cama con la mano en mi vientre. El bebé se movió, recordándome que no podía derrumbarme. Afuera, después de un largo silencio, Marcos susurró, lo siento, esperaré hasta que estés lista para hablar. Escuché sus pasos alejarse y la puerta principal cerrarse. La casa quedó en silencio. Me acosté, pero no pude dormir. Todo se repetía en mi cabeza. El miedo de Marcos, el temblor de Chanel y la cruel verdad de que ambos habían usado la vida de un niño para proteger su falsa paz. Mis padres me enseñaron que los que hacen mal lo pagan, y hoy había visto lo contrario. Los culpables tratando de enterrar la verdad, y el más herido era el único inocente.
Abracé mi vientre. Cariño, a partir de ahora solo te tengo a ti. 1 hora después salí. Marcos se había ido. En la cocina, el vaso de agua que me había preparado estaba frío, igual que mis sentimientos por él. Bebí un poco de agua. Para protegernos, tenía que pensar a largo plazo. No podía apresurarme. Si hacía una escena ahora, la única perjudicada sería yo. La familia de Marcos me culparía. Tenía que dejar que él mismo se expusiera. Llamé a Jasmine. ¿Estás bien? Voy para allá ahora mismo. No vengas, respondí con sorprendente calma. No quiero que nadie me vea así. Estás temblando, ¿verdad? Te escucho respirar. Respiré hondo. Estoy bien, pero necesito que me ayudes con algo. ¿Con qué? Ayúdame a preparar una salida. Hubo un silencio. ¿Planeas divorciarte? Sonreí amargamente. Todavía no, pero no viviré con un hombre así para siempre. ¿Te vas a ir? No, si me voy ahora, lo pierdo todo. Necesito prepararme. ¿Qué necesitas? Preguntó Jasmine seriamente. Un pequeño departamento de alquiler cerca del hospital, con caseros amables, solo para tener un lugar a donde ir si lo necesito. Yo me encargo, pero prométeme que no harás nada que te ponga en peligro. Hazlo por tu hijo. Vivo para mi hijo, ya no vivo para nadie más, respondí. Esa tarde, Marcos regresó a casa con el rostro demacrado. Se paró en la puerta de mi habitación. ¿Te sientes mejor? No estoy enferma, respondí sin nidarlo. No sé qué decir. Cometí un error. Levanté la vista. ¿De qué tienes miedo? ¿De que piense que eres infiel? ¿De que obligaste a tu amante a abortar? ¿O de que usaste la vida de un bebé para salvar tu reputación? Marcos tembló. No quería que pasara. Cállate. Mi voz no era fuerte, pero lo hizo retroceder. Me levanté. Ya no éramos marido y mujer, sino dos extraños. Marcos, a partir de ahora viviremos bajo el mismo techo, pero solo para que yo pueda prepararme. Harás lo que yo te diga sin rechistar. ¿Entendido? ¿Qué vas a hacer? Proteger a mi hijo. No preguntes más. Marcos inclinó la cabeza derrotado. Entré en mi habitación. No duermas aquí esta noche. Estoy cansada. Se quedó quieto durante mucho tiempo y luego fue a la sala de estar. Cerré la puerta. La luz de la tarde inundaba la habitación. Acaricié mi vientre. Cariño, se acerca mucho, pero mamá estará tranquila. Mamá dejará que todos muestren su verdadera cara. Te protegeré con todo lo que tengo. Afuera escuché los sollozos ahogados de Marcos, pero yo ya no tenía lágrimas. Sus días felices habían terminado. A la mañana siguiente me desperté en una habitación soleada. Afuera los pájaros cantaban, pero mi corazón no sentía esa paz. Acaricié mi vientre y sentí una suave patada. Me calmó. Salí de la habitación. Marcos dormía en el sofá con los ojos hinchados. Se despertó al verme. «Ya te levantaste, te prepararé leche». Crucé los brazos. «No hace falta, puedo hacerlo yo misma». Se levantó torpemente. «¿Sigues enojada?» «Ya no es enojo, es falta de confianza», respondí. Marcos se quedó sin palabras y se apartó para dejarme pasar. Desayuné en silencio, no por hambre, sino para recuperar fuerzas. Necesitaba estar lúcida. Cuando me iba, Marcos dijo: «Yo te llevo». «No hace falta, quiero ir sola». Él entendió que ya no quería que formara parte de mi vida. En el trabajo, todos me saludaban pensando que era la feliz mujer embarazada. Nadie conocía la oscuridad que me rodeaba. Jasmine me llevó aparte. «¿Cómo estás? Te ves muy pálida». «Estoy bien», sonreí. «¿Encontraste el departamento?» «Sí», me mostró las fotos. «Está limpio, los caseros son encantadores y está a 10 minutos del hospital. Cuando quieras nos mudamos». «Gracias, Jasmine», le apreté la mano. «Pero todavía no. Tengo que esperar el momento adecuado». «Eres más fuerte de lo que pensaba». «No soy fuerte, es solo que ya no tengo derecho a ser débil». Al mediodía recibí un mensaje de Andrés.
Cuñada, ¿vienes a almorzar? Quería pasar a verte. La inocencia de mi cuñado me dolía. Si tan solo supiera la verdad. Estoy ocupada. Pasaré este fin de semana a llevarle algunas cosas a tu madre y te veré allí. Está bien, cuñada, respondió, lleno de confianza. Había llegado el momento de que la familia empezara a ver las grietas. Yo no diría nada, dejaría que ellos mismos vieran las extrañezas. Una mujer embarazada distante, un marido aterrorizado, una cuñada evitando las miradas. Las piezas caerían en su lugar solas. Esa tarde, cuando llegué a casa, mi suegra estaba sentada en la sala de estar mirándome con preocupación. ¿Qué pasa, cariño? Marcos me llamó diciendo que estás muy alterada, que no paras de llorar. Me quedé helada. Marcos, incapaz de soportar la presión, había ido a contarle a su madre. Salió de la cocina con cara de niño asustado. Mamá, habla más bajo, no la alteres. Lo miré fríamente. ¿Desde cuándo tienes derecho a contarle a tu familia nuestros problemas? Marcos se puso morado. Mi suegra estaba pálida. Cariño, ¿qué pasa? ¿Discutieron? Miré a Marcos. Mi mirada fue suficiente para que entendiera que si cruzaba la línea lo hundiría. Bajó la cabeza. Con una voz suave pero calculada, le dije a mi suegra: «Mamá, estoy embarazada. Mis hormonas están locas. Necesito espacio para mí y para el bebé». Mi suegra suspiró aliviada. «Ah, el embarazo, claro, pero no te enojes con Marcos, él te quiere mucho». Sonreí. Lo sé. Con una simple frase había acorralado a Marcos. Ahora, cualquier queja de su parte sería interpretada como que él me estaba alterando y yo tenía la excusa perfecta para controlar la situación. Cuando mi suegra se fue, Marcos se acercó. «Gracias». «No te equivoques», lo interrumpí. «No te estoy protegiendo, solo estoy esperando el momento adecuado». Él permaneció en silencio, su pánico crecía cada día. Entré en mi habitación. «¿Ves, cariño?», le susurré a mi vientre. «Tu padre tiembla de miedo, pero mamá no. Mamá organizará todo para que la verdad salga a la luz y entonces nadie podrá salvarlo». Las siguientes semanas fueron de una tensa calma. Vivíamos juntos, pero en mundos diferentes. Él intentaba acercarse a mí, pero yo mantenía una distancia insuperable. Chanel desapareció, ni siquiera se atrevía a poner un pie en la casa, pero ese silencio solo confirmaba que la tormenta estaba a punto de estallar. Un sábado por la tarde, Andrés me llamó. Su voz temblaba. «Cuñada, puedes venir, necesito verte urgentemente». Sabía que algo había pasado. «¿Es sobre Chanel?», pregunté. Me enteré de que hace unos meses dijo que iba a casa de sus padres, pero no fue. Me mintió. «Nos vemos en la cafetería al lado de tu casa», le dije. Andrés me estaba esperando con los ojos rojos. «Cuñada, ¿tú sabes algo? Dímelo, por favor». Me mostró los mensajes con su suegra, quien negaba que Chanel hubiera estado allí. «¿Dónde estaba, cuñada?». Respiré hondo. «Andrés, lo siento, pero tienes que saber la verdad. El mes pasado, Chanel fue a la clínica ginecológica con un hombre para interrumpir el embarazo». Andrés palideció. «¿De quién era? ¿Quién fue con ella?». Lo miré directamente. «Marcos». Andrés retrocedió tambaleándose como si le hubieran dado un puñetazo. «No, no puede ser, mi hermano y Chanel». Puse mi mano sobre su hombro. Yo tampoco lo creía, pero tengo pruebas. ¿Fotos? ¿Testigos? Andrés se cubrió la cara y rompió a llorar como un niño. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. El dolor se había convertido en rabia. «Mi hermano lo sabe, tú lo sabes, esto es un desastre. Sí, tengo que verlo, tengo que preguntarle». «Andrés, escúchame», lo detuve. «No hagas ninguna locura, tienes que pensar en tus padres». Él asintió, pero sus ojos ardían de ira. Esa noche, la casa de mis suegros explotó. Andrés irrumpió delante de toda la familia y le tiró el teléfono a Marcos. «Hermano, dime, ¿de quién era el bebé que abortó Chanel?». Todos se quedaron helados. Mi suegro sin habla, Marcos blanco como la pared, Chanel arrodillada llorando. Observé desde la puerta cómo la verdad los consumía.
Es cierto, hijo, sollozó mi suegra. Marcos se derrumbó. Lo siento, mamá, cometí un error. Andrés se abalanzó para golpearlo, pero yo lo detuve. No te destruyas por ellos, Andrés. Al día siguiente presenté un documento, pero no era de divorcio. Era una solicitud de separación legal durante el embarazo y para volver a la casa de mi madre. Lo dejé sobre la mesa para Marcos. ¿Vas a dejarme?, preguntó desesperadamente. Aún no me voy a divorciar, solo estoy alejando a mi hijo de este ambiente tóxico. Por favor, no te vayas. Es demasiado tarde, Marcos. No quiero que mi hijo crezca con un padre que sacrifica a un niño para salvarse a sí mismo. Cuando llegué a casa de mi madre, ella me abrazó. Bienvenida a casa, cariño. Aquí nadie te hará llorar. Apoyé mi cabeza en su hombro y por primera vez lloré de verdad, no de dolor, sino de alivio. Meses después, di a luz a un hermoso niño. Sosteniéndolo en mis brazos, supe que mi vida nunca más sería rota por ningún hombre. Marcos quiso visitarnos, pero no se lo permití. Solo le envié un mensaje: si de verdad amas a tu hijo, conviértete en un hombre del que él no tenga que avergonzarse. Andrés se divorció de Chanel. La familia de Marcos se hundió en el silencio. Nadie se atrevió a culparme. Sabían que lo que se había destruido no era mi matrimonio, sino su propia moralidad. Y yo volví a vivir más fuerte y en paz. Miré a mi hijo dormir y sonreí. Cariño, mamá ya no odia a nadie. El karma existe, solo tenemos que vivir con decencia y protegernos el uno al otro. Lo besé en la frente. Afuera brillaba el sol de la mañana. Había comenzado una nueva vida. Esta historia aparentemente tranquila escondía un secreto que hizo implosionar a toda una familia. Una simple fotografía en un hospital reveló una verdad que nadie esperaba. Al final, me di cuenta de que en un matrimonio no hay secretos que duren para siempre. Cuanto más se trata de ocultar algo, más doloroso es el día en que todo explota. Cada uno cosecha lo que siembra. Me alegra mucho que estén aquí y haber podido compartir mi historia con ustedes. Si les gustó, demuéstrenlo dándole me gusta al video y suscribiéndose a mi canal. Veamos cuántos somos. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde sintonizan todas ustedes, personas maravillosas. Si quieren apoyarme un poco más, también pueden enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ustedes todos los días. Y ahora aparecerán en pantalla 2 de mis historias más populares para que puedan elegir qué ver a continuación.